porque creo que merece la pena discutirlo, porque esto está asociado a otra cosa, que es un problema a los cuales todos nosotros nos hemos enfrentado al final de nuestra estancia en esta escuela, la famosa tesis, la mal llamada tesis además, porque es trabajo final de grado. Entonces, muchas veces el TMT, el síndrome del TMT está asociado a que nos enfrascamos en que tenemos que hacer una tesis por, como lo dice el manual X, con una idea de proyecto rígida, con un modelo hipotético deductivo, y resulta que eso no va para ningún lado en algunos temas. Bien por perspectiva teórica, bien por enfoque metodológico, bien porque estamos pensando en otro tipo de cosas que no tienen que ver con el establecimiento de las causas, cual leyes de los fenómenos sociales, o de las acciones sociales, o lo que queramos, los hechos sociales. Hemos pensado en eso, es decir, la tesis termina siendo un cuello de botella en muchas ocasiones, y yo tengo compañeros que se debieron haber graduado conmigo de hace, digamos, unos 5 o 6 años debieron ya haberse graduado y todavía no han sido capaces de culminar su tesis. Y en buena medida es por eso, porque tienen la idea de que deben de hacerla tal cual como dice el manual tal y bajo la idea del modelo hipotético deductivo. Entonces, creo que ese tipo de discusiones debemos darlas. Y ahora me quiero permitir dar un caso particular de lo que he llamado las fugas dentro de métodos. Quienes han cursado aquí métodos 2 saben que se da los clásicos, los enfoques metodológicos, epistemológicos de los clásicos. Y típicamente entonces los encauzamos de qué manera. Vemos Durkheim, vemos Weber y vemos Marx. En el orden varía dependiendo del profesor, de las ganas que tenga el profesor en ese momento, pero damos eso. Damos el así llamado modelo hipotético deductivo, la sociología comprensiva y lo que llamamos el materialismo histórico. Eso lo damos. Y nos aferramos entonces a darlos a rajatabla con los clásicos. Y muchas veces entonces mandamos aquellos textos que son de difícil lectura o de difícil comprensión, o nos da flojera leerlos porque son muy extensos, etcétera, 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 pero así lo damos. Y a veces, por razones de tiempo, bien sea porque el semestre se acortó, bien sea porque tuvimos que alargar la discusión en un contenido particular, olvidamos que en ese programa hay fugas que permiten precisamente intentar comprender el método, las cuestiones epistemológicas desde otro lugar. Nombro 2. A veces nos olvidamos por completo de todas las derivaciones que hay de la así llamada IAP, Investigación, Acción Participativa, Investigación, Acción, Participación, con Falsborda. Olvidamos a Falsborda, que si bien uno puede pensar que es una interpretación del materialismo histórico, pero en términos de método de hacer investigación, rompe completamente con el modelo hipotético deductivo. Y lo olvidamos. Yo he dado 2 veces ya métodos 2. La primera vez que lo di, lo olvidé. El semestre pasado fue más cuidadoso y no lo olvidé. Quienes han visto clase conmigo, bueno, saben que leímos algo bastante de Falsborda. Pero hay otro, Simmel. Simmel de alguna manera también es una fuga y está presente en el programa del taller de métodos 2. Y nuevamente son cosas que también nosotros a veces las tenemos ahí, y bien por razones de la administración del pensum, que aquí entonces viene la dictadura de las fechas, la dictadura del plazo, que tiene que ser en este plazo, porque si tú entregas las notas en otro día, entonces no te las cargan en el sistema. Si no se carga en el sistema, no se puede sacar la cita horaria. Si no se saca la cita horaria, no hay inscripciones. Entonces, claro, como el tema de las inscripciones y las notas, que eso es otro asunto que creo que da para otra discusión, como el tema de las inscripciones y la nota es un asunto tan arraigado que le damos toda la importancia a nuestro estar en la escuela y en la universidad en general, porque estemos correctamente inscritos y que tengamos las mejores notas posibles. El contenido que lo vimos no importa tanto, lo que importa es que nosotros en la fecha indicada tengamos nuestra nota. Y yo fui estudiante y yo también exigía eso. Si yo no lo estoy diciendo ahora desde esta visión, no, para nada. Pero creo que eso también es una discusión que deberíamos dar. Porque, ¿qué es lo que pasa? A veces, en mi experiencia como docente, ¿qué hago yo cuando un estudiante tiene un problema y tiene que retirar la materia y se perdió el periodo de retiro legal? Y resulta que no metió la solicitud al consejo de escuela y no se la aprobó tampoco por vía extraordinaria.
¿Qué hago yo con ese estudiante en términos de nota? ¿Él merece que yo le coloque pérdida por inasistencia? Creo que no. ¿Él merece que le coloque una nota que signifique que aplazó? ¿O él probablemente merecería que uno le ponga no presentó y que no le afecte su recorrido curricular? ¿Eso lo hemos pensado? No, resulta que no. Entonces, de alguna manera, ese tipo de cosas también forman parte de la discusión del pensum. El pensum no es solo, como digo, esas cajitas que si cambiamos, quitamos, ponemos, cambiamos el nombre, maquillamos, coloreamos. Creo que el pensum hay que pensarlo en su administración, en los recorridos que uno hace, un poco a lo que mencionaba Karina en su participación. Entonces, creo que hay que verlo en su administración, que implica qué significa una nota, cuál es el valor de una nota, qué significa inscribirse o no inscribirse. Por supuesto que inscribirnos, pero digamos, esa presión que existe sobre tener que inscribirse en un periodo determinado, a una hora determinada y de una manera determinada, ¿no? Porque además eso nos trae otras discusiones. Por ejemplo, si nos salió mal la cita horaria, entonces si no quedamos conformes con el puesto que derivó el sistema dándole un botón, porque eso genera un programa que dice, bueno, a ti te tocó a la hora tal del día tal. Resulta que entonces generamos ansiedades porque no vamos a poder ver la materia con el profesor tal en el horario cual. Pero eso forma parte de ¿qué? De una rígida administración de la currícula que tenemos. ¿Por qué no podemos pensar en formas alternativas de generar procesos de inscripción? ¿Por qué no podemos generar procesos de prescripción, por ejemplo? En los cuales uno previamente habla con los docentes y los docentes ya tienen, digamos, como una especie de lista de los estudiantes que ya hablaron con él o con ella y que en verdad quieren estudiar porque tienen algunas razones, bien sea porque es una optativa que en verdad va a formar parte de su desarrollo curricular. Es decir, ¿por qué no también pensamos esas cosas? Creo que la discusión es más que las cajitas, como les estoy llamando. Y bueno, quería hablar de la fuga y quería hacer también una cuestión que me parece que a mí en mi formación fue muy importante. Creo que los talleres de investigación son importantísimos en esta escuela. Ahora, creo que también hay que repensarlo. Porque hay que preguntarse, después de 5 métodos, nosotros realmente aprendimos a investigar. Con lo cual nosotros vamos a llegar a un taller ya con los fundamentos, esto que Karina llamaba la formación profesionalizante, dura, ahí clara, para que entonces podamos enfrentarnos a un taller de investigación como a veces los profesores lo pensamos. Nosotros a veces soñamos que el taller de investigación es un espacio en el que vamos a coordinar un equipo de investigación donde dar discusiones, como por ejemplo, qué sé yo, la formulación de un proyecto, eso no lo vamos a dar. Pero entonces la pregunta es, tras haber incorporado 5 talleres de método, nosotros podemos pensar que aprendemos más y mejor a investigar. Es una pregunta, está en el aire, probablemente se pueda responder que sí, pero creo que hay que darla. Y ahora los talleres tal cual como están, a veces, y es una sensación, creo que le estamos dando poco valor a ese tipo de investigación, pero creo que también tiene que ver con el perfil de los estudiantes que estamos teniendo actualmente. Y creo que los talleres de investigación para el pensum del 84, si mantiene la reforma del 2000, estaban pensados para formar investigadores. Y creo que de alguna manera también tenemos que discutir qué tipo de estudiante, cuál es el perfil del estudiante que estamos formando en esta escuela. Y creo que estamos formando poco para la investigación, al menos comparado con lo que para la década del 80 y 90 se estaba haciendo. Bueno, yo lo quiero dejar hasta ahí. Muchas gracias. Y bueno, hasta luego. ¿Será como así? No sé. Digo, Ok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sí. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por lo que ustedes expresaron. Yo me voy a unir al espíritu de Ocarina y al espíritu de Alejandro. Yo creo que hay muchas líneas en común en lo que ellos dijeron, pero quiero rescatar una de las que me parece central.
que es un llamado a la flexibilización. Flexibilización curricular, flexibilización del pensum, flexibilización de los procedimientos administrativos, etc. Cuando me invitaron a participar hoy aquí, yo siempre me pregunté, caramba, ¿de qué yo puedo hablarle a un auditorio de personas de esta escuela, de esta comunidad, interesadas en repensar la comunidad, ¿no? Y se me ocurrió que lo mejor en ese momento era